modernidad es muy antigua, ¿no? Uh-huh. Y antigua a la vez. Este es el código QR, donde está el video del puerco asado en la caja de Puerco Pérez que ganó. Pero no solamente el video editado, la película, de 7 minutos, sino el proceso de Puerco Pérez. Tú vas a ver a Tanya Balea, a todos esos tigres, a Franklin, a Pedrito Carraco, al Topo que murió. En el proceso, el Topo estaba, porque fue una de las cámaras mías. Pero espérate, que el Topo murió. Digo yo, ¿el Topo no murió? No. Ah, pues yo creía. No, el Topo... Ay, la creta. Bueno, entonces, aquí, la antigüedad es la gilet, la navaja. Tiene un instructivo de cómo los mancos de ambos brazos pueden suicidarse. Entonces, son el objeto real. Exacto. De la gilet. Sí. Entonces, sabes que todos mis libros tienen... Este es un libro útil. Sí. La gilet te puede servir para que resuelva el problema de la vida o para otro higiénico menester, ¿no? O sea, es un libro... no existe en el país. Yo soy el único poeta... La promesa de Hölderlin yo la he roto. Sí. De la inutilidad del poema, de la poesía. Sí. Yo no sé si tú llegaste, decía foto del lector. Sí. Yo no sé si tú llegaste a ver esos libros. No. Tienen tornillos, tuercas, son libros violados. Hay un libro violado. El verde es un libro violado, que es el tornillo que nos falta a todos. Sí. Mira, aquí, en la solapa de la Piara, dice parte de tu vida, los premios que tú has ganado, que son muchos. Sí. Tiene publicado los libros El humo de los espejos, Alfabeto de la noche, Buffet para caníbales, ese yo lo leí, Altares y profanaciones, Jardines de la lengua, La Piara y Juguete de hielo. Juguete de hielo yo lo empecé a leer. Y La Piara, que ahora tengo entre mis manos. Pastor de Moya, ahora convertido en un animal político, por así decirlo, que ha probado ser muy eficiente. Gracias. No solamente yo ahora, yo siempre fui un animal político desde muy... Esto nunca lo he dicho. Sería, como dicen ustedes, una primicia de verdad. Porque no he tenido nunca la oportunidad, ni siquiera con mis compañeros, de hablar de esto. Pero yo, lo que es la literatura y la política, igual que las peleas de gallo, inician desde muy temprana edad en mi vida. A los 12 años, a los 13, 12, yo me voy de mi casa. Me hacen el primer allanamiento en busca de... yo era dirigente a los 13 años de Fuerza Juvenil por el Socialismo en La Vega. Sí. Era como la mascota del Partido Comunista, porque era menor de edad. Vaya ironía, mi padre era entonces el auditor general de Inespre en los 12 años. Exacto. Y mi casa era llena de guardia. Quien manejaba era un oficial. Entonces yo era toda la contradicción y el dolor de cabeza de mis padres. Sí. Cuando las elecciones del 78, recuerdo que ametrallaron el partido, la Guardia Colorada, yo estaba adentro. Y yo tengo que salir e irme y llegar a la capital en una chancleta y unos bolos, como le dicen, porque no tenía, me montó una tía mía en un carro que venía. Y ahí vengo escondido a la capital, como quien dice. ¿Por primera vez? Por primera vez, huyendo mediante por producto de la persecución política. Una de mis grandes frustraciones fue que no pude ir al 11º Festival de la Juventud y los Estudiantes, yo no sé si tú recuerdas que fue un evento muy importante para esa época de la cultura y de la juventud que se celebraba en Cuba. Sí. Porque no tenía el permiso de mi padre para que me firmara el pasaporte. Exacto. Entonces, porque no me lo iba a firmar, porque no estaba de acuerdo. Entonces, lo que te quiero decir es que mi lucha política viene desde muy temprana edad. Luego, que empieza en las desilusiones del comunismo, sobre todo de los actores nuestros, yo empiezo a desilusionarme de ellos. Viene el proceso del
la lucha por lo que hoy es el Ministerio de Cultura, el cual yo participé tempranamente, desde los años 90, ¿no? Sí. Y me acerco al PRD, que es donde hago una vida política a partir de ahí hasta llegar a ser presidente de la Comisión de Cultura, designado por una convención. Lo que era Tony Raful en el PRD, yo llegué a hacerlo, designado por una convención, la convención creo que Fello Suberbi. Estamos hablando antes de Tony Raful. No, yo antes y luego después de Tony también. Okay. Sí, porque entonces luego llego al PRD y sí ahí hago vida mediante la coordinación, parte junto con él, y él se va y yo me quedo en el PRD. Okay. Y logro ya el grado más alto políticamente. Pero porque, muchas veces con la nariz tapada, ¿no? Sí. Por todos los procesos de asco que se dan en el fragor político. Pero yo he entendido que de la única forma que uno puede transformar el proceso cultural y ayudar incluso desde adentro a los propios compañeros en el orden humano. Yo he tenido el privilegio de ayudar muchos compañeros humanamente, ¿no? Porque el problema de la cultura siempre va a ser un problema, nunca vamos a estar de acuerdo totalmente. Exacto. Porque su naturaleza es esa, ¿no? La contradicción. Y creo que eso es bueno. Uno a veces, estando sobre todo en el poder, es muy hipersensible a estos temas. Sí. Yo trato de ver cómo el ego lo amarro a los niveles más mínimos, ¿no? Para no... Pero soy humano, estoy sujeto a... Entonces, óyeme... Entonces, esa es escúchame, entonces es la única... es lo que me atrae, ¿no? De poder participar porque soy un animal cultural también. Desde los 8 años de edad yo estoy involucrado. Desde los 8 años yo estoy involucrado en el proceso cultural dominicano. Sí. En los clubes. A los 12 años ya había ganado un premio de literatura nacional que se hacía aquí en la capital, el movimiento de proyección cultural de la UAS, yo no sé si tú lo recuerdas. Sí, sí. Gané 3 premios de literatura a esa edad ya, de cuentos sobre todo. Pero estaba involucrado en el orden político y cultural, en los clubes sobre todo en los clubes de mi barrio, donde me desarrollaba, y los barrios aledaños, que fue el primer contacto como gestor, ¿no? Sí. La primera experiencia. O sea que tú siempre has estado involucrado en política. Siempre. Pero no es hasta ahora donde tú llegas como a alcanzar todo el esplendor de la carrera política. Sin embargo, tú habías alcanzado todas las preseas, por así decirlo, como poeta y como hombre público de la cultura. ¿Cómo tú concilias esa época de juventud? Yo no sabía que La Vega era ese bastión de malcriadeza política. Sí, La Vega siempre fue, fue política e intelectual. Grandes... Sí, claro, La Vega... Recuérdate que hasta desde la época de Trujillo, la prostituta que entraron a la iglesia con los paleros, el grupo de Vincho y todo, fue en La Vega. Sí. La Vega siempre ha sido primicia no sé por qué esa fue la imagen que me llegó, pero hay otras. Sí, yo sí sé por qué fue. Bueno, bien grandes, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos sido... La Vega siempre fue primicia. La Vega Además, nosotros creemos que somos el 4º continente. La primera escuela de aviación de América estuvo en La Vega. Mucho duraste. Jovino Espínola, creo, se carteaba con Edison en los inventos. Pero también, ya tú sabes, nosotros teníamos... Yo sustento, por ejemplo, Borges estuvo en La Vega. Eso creo que nadie lo dice. No, yo no lo había oído. Yo planteo esa tesis. ¿Por qué? Porque Borges
estuvo en Puerto Plata. Vino, él era el secretario de Francisco Villa Espesa. Francisco Villa Espesa fue invitado por Renovación y por La Progresista, que era el bastión cultural de América, la sociedad La Progresista. Exacto. Nosotros teníamos un teatro conforme incluso Castel Plafón se trajo de París, conforme al Teatro de la Ópera de París. Y ahí era que se presentaban todas las zarzuelas. Ahí venían, por ejemplo, en La Progresista, en la sociedad de La Progresista, venían figuras como en esa época, como Villa Espesa. Sí. Y Borges, que en ese momento vino, estuvo en Puerto Plata, eso sí está registrado. Bueno, lo que pasa es que Borges no tenía la connotación. Borges empieza a tener la connotación internacional y cuando aprendió a escribir a partir del plan de la intrusión que le hace Pedro Enrique Ureña. Exacto. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad cuando yo fui el primer director nacional de literatura de la Secretaría de Cultura. Sí. Yo no sé si tú lo sabes. No. ¿Y quién hizo ese proyecto? Porque no existía. Claro, no tuve el apoyo necesario de ese entonces porque ellos no entendían eso y tal vez me lo dieron como se dan las cosas aquí por cariño. Sí. Pero bueno, yo traté de hacer mi trabajo. Y una de las promesas que hice fue traer a Tomás Eloy Martínez, que era un escritor que Vargas Llosa y García Márquez y todos ellos decían que querían ser como él, que querían escribir Santa Evita. Sí. Una novela gótica, no solamente una novela que me marcó, un modelo de escritura para escritores. Luego que él se va de aquí, escribe, ese mismo antes de morirse, un ensayo que salió en El País, donde explicaba línea por línea cómo Borges escribía antes de Pedro Enrique y luego de Pedro Enrique. Pedro Enrique, Borges, por ejemplo, y están los ejemplos ahí, y el ensayo se puede buscar en el periódico. La amistad entre Pedro Enrique Ureña y Borges está todo documentado. Pero fuera de la amistad. Sí, exacto. Que tú veas los ejemplos. Entonces le decía, la literatura Borges escribía con una confusión enorme en el orden sintáctico. Exacto. Porque entonces Pedro Enrique le dice como gran educador, hispanista. Hispanista le dice, y filólogo, y para eso sirve la filología, ¿no? Exacto, también. Sí. Le dice, mira, tú escribes en español, pero tú piensas en inglés y en alemán. Cuando tú escribes en español, debe pensar en español. Esto lo digo, ojalá les sirva para muchos escritores dominicanos también, que se creen Octavio Paz, por el solo hecho de haber leído La Solapa de Poesía y Comunión, que otros compañeros de los 80 que se creen Baudrillard, porque leyeron algunas reseñas, pero nunca leyeron completo el libro de La Seducción de Baudrillard. Ni el sistema de los objetos. No, pero sobre todo de La Seducción. Luego yo me di cuenta de eso en una relectura que le hacía a Baudrillard y a Paz, donde duré 2 años para escribir 11 páginas sobre el sujeto marginal, sobre el loco, el muerto de hambre, el drogadicto, o sea, y el compromiso de los intelectuales y el poder. ¿Dónde están esos artículos? Eso lo publicó AP. A mí me invitaron a un congreso, era el más joven de los intelectuales y el poder que hacía AP, donde los mismos intelectuales que me invitaban eran como los santos de eso. Y yo tuve la oportunidad de desnudarlo a todo en la misma mesa. Sí. Fue en el gobierno de Leonel Fernández también, donde yo decía que Leonel no era ningún intelectual, que no había aportado nada a la lengua, ni que no había escrito ni siquiera un panfleto, ni un opúsculo digno de la atención y la memoria. Y tampoco había aportado nada a la cultura ni a la educación. Sí. Era en su gobierno, yo creía que me iban a meter preso. Sí. Y para colmo, a quien él delegó
que era en ese entonces sacerdote que quería ser sacerdote, no recuerdo su nombre, que trabajaba que es santiaguero también, trabajaba en la Fundación Global, terminó comiendo y abrazándome, ¿no? Porque la conferencia fue un éxito, bien desnudante, ¿no? Sí, sí. Pero también para los mismos intelectuales que organizaban, yo le decía que su promesa era que el poder lo penetrara. Y que empecé a hablar de Cervantes, que era un delincuente. ¿Sabes tú que Cervantes era un delincuente? ¿Todos eran delincuentes? El padre de nuestra lengua estuvo preso, o sea, violó la ley, era un delincuente. Sí. No, y lo mismo Rimbaud y lo mismo Rimbaud se dedicó pero Rimbaud es que... Rimbaud dejó la poesía para dedicarse. Para mí Rimbaud es quien todo lo que es la poesía moderna se le debe a Rimbaud. Sí. Y sobre todo a esa parte cuando deja de escribir. A otros más, pero también... Pero esencialmente a Rimbaud. Ya la eclosión, como diría Lezama, ¿no? De verdad. Pero ocurre con su gran Rimbaud. Escritura es cuando él... Es su silencio, cuando él para de escribir, que es otra escritura. Exacto. Yo he tenido ejercicios rambonianos en mi vida, muy grandes, porque, por ejemplo, yo no he sido como los otros poetas de mi país, ni siquiera que son... ¿Tú no buscas sonido? Poetas de escritorio que solamente escriben. Yo hago también una poesía gestual, que es la búsqueda visual, performática, lo que yo llamo trance dilatado. Pero también, mientras ellos estaban buscando que lo publicasen, yo estaba jugando gallo. O tenía una rifa de aguante. Que es una forma de hacer poesía. Que es una de las formas más dignas de la poesía. Sí. Recuérdate que la gallera es el único reducto de dignidad que le queda a la palabra. Sí. Porque es en el único lugar donde se honra la palabra. ¿Qué somos nosotros los poetas o los escritores? Palabras. Animales de la palabra. Animales de la palabra, sí. Mira, yo recuerdo aquella vez, una vez memorable, una noche, donde en medio del fragor, en medio de una ingesta alcohólica monumental, yo me senté en aquella gallera. Y tú estabas en el centro con un megáfono y yo no entendía una palabra, pero lo entendía todo, porque se mezclaba eso con el bullicio que había, con todo eso. Entonces, Pastor de Moya puso a circular ahí su libro y eso fue, no solamente me impresionó lo apropiado que era el lugar para poner un libro a circular. Yo dije, ¿cómo es que no se me ocurrió esta vaina a mí? ¿Cómo es que este tipo se atreve a pararse ahí, a poner a circular un libro donde no le están poniendo atención? Mentira, te ponía más atención que en cualquier círculo intelectual. Totalmente. Pero yo estaba en una bicicleta estacionaria, como quien va hacia ninguna parte. Sí. Pero era como ir a todos los lugares a la vez. Exacto. Entonces, lo que tú dices de la atención, pero es un lugar, el redondel. Sí. Un redondel con sillas, parece como un espacio romano, ¿no? Sí, es así, y es un anfiteatro. Es como un pequeño es un coliseo. Es una instalación en sí misma. Exacto. ¿No? Sí. En el orden visual. Sí, así mismo. Y fue fantástico. Yo recuerdo que Y recuerdo en particular las reacciones de las personas ante tu literatura. Y era una literatura salvaje, era una cosa de adentro, verdaderamente de adentro. Y recuerdo también que dentro de mi ingesta alcohólica, que era mucha en esa época, yo me tuve que parar en una, con náuseas. Y me dijeron, eso es la literatura de Pastor de Moya que te hace eso. Oh, pero yo no sabía, eso es casi un piropo. Sí, no, es un piropo. Es un piropo. Es un piropo. ¿No? Igual que una periodista que yo quiero mucho, muy ácida. En Puercos Pérez me dicen que también había gente que veía el video y que se paraba con náuseas para ir al... Sí, pero el proceso de la ejecución fue todo lo contrario. Sí. Yo quería demostrar que era una sociedad caníbal
capaz de comerse su hermano en una caja de muertos. Y cuando llegamos frente a la catedral, una serie de funcionarios de la época y poetas, imagínate, y periodistas, devoraron el puerco en la caja de muertos, se lo comían. En menos de 5 minutos. Yo recuerdo una periodista se robó la cabeza del puerco y no sé de dónde sacó una funda y en vez de coger para un lado salió corriendo para la catedral, como si se hubiese robado un lingote de oro. Como hacer una ofrenda. Qué fascinación la del puerco. O sea, el puerco para mí, yo tengo toda una poética aristotélica del puerco. El cuento del asado que está en Buffet para Caníbal, es como un guión. Ese cuento. Que es la que da al traste ya a la ejecución, vamos a decir, del trance dilatado, porque es una mezcla de performance, fluxus, donde hay comida, música, fundamentado en el folclore como forma específica de creación. O sea, el velatorio del puerco parecía un baquiní de un niño pobre o muy querido, o de un político menor, como yo decía, que se había muerto. Entonces convocamos a la banda de música. Tiene algo de pánico también, pero no es pánico puro. Lo que hacía Topol, Jodorowsky, Arrabal, no es pánico puro porque, vuelvo y te digo, ellos no utilizaban el folclore como especificidad de creación. Y el proceso del puerco, vamos a hablar de proceso, es un proceso que está muy arraigado, incluso en la tradición popular. Cómo desuellan un puerco sobre el piso de tierra, y cómo lo cuelgan cuando tú vas en los caminos, en la carretera, es casi una instalación, ¿no? Eso es como es una promesa visual desgarradora, pero también de la comicidad de la muerte, ¿no? El velatorio, cómo velan, que es propio, como velaban en nuestros pueblos y en nuestros campos a los difuntos, con un blob de hielo debajo, en 2 sillas de guano ponían la caja del muerto y todos y lloraban como que querían, era con una morbosidad deslumbrante, como si quisieran comerse a su propio hermano. Todo el morbo de la muerte está presente en esa ejecutoria, vamos a decir, de lo que fue Puercus Per, el desfile, todo vamos a construir, reconstrúyeme Puercus Per desde el momento de su concepción, de su inspiración. Puercus Per primero nace, primero es un delirio mío. Casi toda mi obra nace de una rebeldía. Eso, ¿verdad? De una provocación interna. Yo quería participar, a mí me excluyeron. Siempre me excluían por miles de razones, mi carácter, tú sabes, contestatario, insospechada de mi personalidad. Y no me invitaron a un evento. ¿Tú eres un ciego con pistola? Sí, exacto. En ese momento era muy importante para mí. Yo quería participar, que era en Arte Vivo, en Santiago, que era su mayor esplendor. Entonces, apelé a la literatura y escribí una especie como de guión para mandarlo a ver si me aceptaban esa propuesta. Pero fue denegada, ¿no? Que era de un puerco asado en una caja de muertos donde aparece un gran teatro, una procesión. Entonces, se fue enriqueciendo y se constituyó en un relato que luego ganó varios premios internacionales de cuento y luego terminó ya en un libro que gana el premio nacional, el mejor libro del año, que es Buffet para Caníbal, lo publica Isla Negra. Entonces, a partir de ese texto, porque casi toda mi obra plástica también tiene un texto literario que lo sustenta. Como debe ser. Está fundamentado en eso. El fenómeno, la gallera, lo que hago con los enanos, donde doy un texto sobre el jardín de los enanos. Lo de la gallera con un discurso sobre el concepto de lo fundacional
en el orden sociológico, que es la gallera para la fundación de la nación dominicana. Exacto. Y el lugar donde se mantiene la palabra. O sea, tú parecería como si yo fuera un loco que está jugando. Pero cuando tú te das cuenta, está fundamentado en la nacionalidad todo y en el folclore como especificidad de creación, que era lo que hacía Baudelaire, que era lo que hacía Paul Klee, y una serie de grandes genios. Entonces, toda mi literatura está fundamentado en eso. Entonces, lo de Puercos Pérez, luego de ese texto, surge. Yo estando en la Secretaría de Estado de Cultura como director nacional de literatura, el Día del Poeta, digo, no puede ser otra mejor celebración que una burla al mismo establecimiento, porque era un político que se había muerto. Yo estoy en el poder, nombrado en el poder, y me estoy burlando del mismo poder que me sustenta. Si hubiese sido cuando Hitler, a mí me hubiesen por lo menos quemado. Bueno, entonces aprovecho esa coyuntura, y también en el Festival Internacional de Teatro que se hacía, que para mí no me tenía, bueno, en el orden cultural podría ser muy rico, pero yo decía, bueno, esto no hay nada de esto. Entonces hago una especie de teatro callejero, porque también lo es. Exacto. Y conformo, en ese momento se da una comunión de que aquí habían unos cineastas también muy importantes, que para mí podían haber sido la promesa del cine dominicano, que era el grupo de Juan Basanta, Tanya Valé, Franklin Hernández, Pedrito Carrasco, todo un grupo, y lo convoco a que me acompañen a este gran happening, ¿no? Peregrinación. Esta peregrinación de lo que es Puerco Pérez. Bueno, eso se convirtió, hicimos un casting del puerco, buscando un puerco, le elegimos una puerca, duramos un día entero en una posilga metido grabando todo el proceso, como si fuera un reinado de un reinado de belleza, ¿no? Hasta que yo elegí una puerca, una hembra, porque tenía las nalgas como una novia que yo tuve. Y entonces esa fue la que sacrificamos al día anterior, grabamos todo. Hasta yo construí la caja de muertos, la pinté, la compré donde venden, cerca del hospital de Santiago, que ahí mismo hay muchas funerarias, ¿no? De pobres. Compré los manubios, toda la construcción de la caja. Hicimos recordatorio con la foto del puerco, hicimos foto. Ha fallecido Puercos Pérez, ¿no? En la carretera Quinigua, camino a Joaquín Balaguer, camino a Quinigua, donde un artista también que involucramos, un artista importante de Santiago, Ernesto Rodríguez, un ceramista, ¿no? Bueno, entonces nos abocamos, cuando llegamos, monté el puerco asado en la caja de muertos, y lo traje desde Santiago hasta aquí en un carro, un Mercedes-Benz que yo tengo clásico, hecho a mano, ¿no? O sea, de todo, al carro más del establecimiento, todo era una comunión, ¿no? Que se dio. Cuando nos tiramos en Telemicro ahí, los locos de la calle El Conde y del Parque Independencia creían que era un niño verdadero que estaba en la caja de muertos. Y empezaron a llorar, porque eso es una de las características, la libertad del happening, de que todo el espectador se integre como actor a la procesión, ¿no? Al trance. Dilatado. Por eso yo digo no es un performance puro, porque el performance tiene una conceptualización. Sucedieron muchísimas cosas que tiene la libertad del happening. Bueno, entonces yo había convocado la mamá puerca, que estaba vestida como una conejita de Playboy, de la cintura para abajo, con medias panty, tacones altos, y de la cintura para arriba con mantilla y todo, iba gritando su hijo. Una serie de actrices de Macorís también vinieron, que eran como la hermana y los familiares del puerco. Bueno, llegamos hasta la Puerta del Conde, dimos la vuelta, y ahí convocamos la banda de música,
para que le tocara, le dijimos que era un político que se había muerto, que lo íbamos a enterrar. Cuando ellos vieron que era un puerco, no querían tocarle, ellos decían que no le iban a tocar a un puerco. Entonces yo había hecho una complicidad con la directora administrativa de la Secretaría de Cultura en ese entonces. Tony Raful le dijo, miren, al poeta Pastor ayúdenlo en todo lo que quieran. Yo le había dicho que me consiguieran también el carro fúnebre más destartalado que había en Santo Domingo. También no querían montarme el puerco en la calle, porque decían que yo no montaban ahí un puerco. Entonces ella le dijo, la administrativa, que si no lo montaban no le iba a pagar. Ella era quien pagaba. Y bajo esa premisa, pues accedieron a... Entonces ahí empieza la gran procesión. Yo vestido como un sepulturero, con una hoz, con una hoz como si fuera el comunismo, ¿no? Con un báculo, pero entonces tenía enganchado un arenque, donde el arenque tenía en los ojos una canica, lo que nosotros llamamos en el Cibao belluga, una manzana. Yo tenía un turbante que era de una toalla robada a un motel de mala muerte, que decía robada, motel tal, no recuerdo, aparece. Y una cabeza de abanico virada, que era como mi corona, ¿no? Una corona yo era todo un príncipe, un jeque, pero destartalado. Que es parte de uno de los personajes del texto del asado mío, que es como el guión, ¿no? Entonces logramos hacer eso. Eso, vuelvo y te digo, trabajaron esos cineastas que eran artistas, son artistas también, Franklin, Tanya, el Topo, estaba este muchacho Rodríguez también vivo, que sé, yo creo que sí está muerto, que era poeta también, ¿te recuerdas? Del grupo, del grupo Fernando. No. Era que era del grupo Convite, ¿recuerdas? Ah, sí. Bueno, hizo una cámara también. Entonces, Pedrito luego editamos todo ese proceso. Y Pedro Carrasco lo inscribió en un festival mundial que había en Buenos Aires de cine y video, y ganó un premio especial del jurado. Decían los jurados que ellos nunca habían visto una narrativa tan extraña en su vida. Yo tampoco, ellos no sabían. Entonces tuvieron que premiarlo, creo, ya por extraño. Por extrañez o por obligación, ¿no? Sí, hombre. Bueno, pero luego de eso escribo en otro tiempo, que siempre duro 10, 15 años para escribir o para hacer algo, trabajándolo. Escribo un texto que se llama La Piara, que es en 2 caídas, como si fuera una lucha libre, un poema andrógino, donde una puerca macho va cantando y va cambiando de sexo, ¿no? Eso, y hago un libro hipertextual, donde aparece el video, le cruza, o sea, el escrito, el asado, el relato, el canto, los 2 cantos, que por cierto tiene la respiración como de 3 páginas que yo encontré en el Macandal de Rueda, que hay un verso que me enloqueció, dice, ánima del cerdo, acógeme. A partir de ese verso, pues esa respiración y esa velocidad, traté de plasmarla en esto. Escribo también un ensayo sobre la lobotomía, que casi un ensayo de ficción teórica, pero basado en datos concretos de Friedman, lo que hizo, el caso del picayelo, la lotomóvil. Hago ese texto híbrido, ¿no? Luego, fíjate que va creciendo la poética del puerco. Ya tengo una película, un video, hay una respiración que lo une a todo, un canto ahora. Entonces luego sigue creciendo hasta hoy. Este libro que tú tienes en las manos, que tiene, aparte de todo eso, el libro también tiene un objeto real, es una gilet, una navaja. La gilet también forma parte del folclore nuestro. Si tú te pones a ver, en todos los sentidos, hasta en el orden del suicidio, ¿no?
sirvió para muchas mujeres cortarse las venas. Para lajear. Pero para todo. En el caso de nosotros, por ejemplo, yo que tuve la experiencia aquí en Santo Domingo de lajear con chichiguas, lajear. De jugar esto, bueno, también esa no. Y en otras multiplicidades de escrituras y de lectura. Y ahora es más híbrido este texto, porque la crítica del libro también le pasa en otro contexto. Todo lo que se ha escrito, parte de lo que se ha escrito del libro, un estudio de Manuel García Cartagena, Portolatín, sobre muy serio sobre la Piara. Diana, una escritora de Puerto Rico, Eugenio García Cueva, Manuel Mora Serrano. Bueno, y un sinnúmero de escritores y tratadistas que han escrito. Entonces, ya el libro tiene también, en otro contexto, esa lectura, ¿no? O esa escritura, esa otra escritura de la misma textualidad. Entonces se conforma, yo creo que puedo hablar de una poética del puerco, ¿no? Exacto, ya. Exacto. Amén de todas las conferencias. Por ejemplo, Fernando Valerio Holguín dio una conferencia sobre la gallera, donde tú estuviste, y sobre lo del puerco, en Londres, donde hablaba de una poética de la locura, y lo publicó en una de las revistas, quizás la revista más importante especializada que se escribe en inglés y en español. Que está, bueno, en esa, el presidente era Juan Gostisolo, era de todas las grandes universidades de Yale, de Stanford, del mundo, ¿no? Entonces es una revista, creo que pocos dominicanos o ningún dominicano había salido. Y él publica ese texto ahí, donde le pagan creo que $10,000 por él. Lo invitan a participar. Y esas son de las cosas que realmente, de verdad, o sea, me satisfacen, ¿no? Mira, aquí está el epílogo. El pastor dijo: corta. Diablo, coño. La muchedumbre devora una gigante flor de carne, un inocente animal rosado. Un inocente animal rosado. Diablo. Ese es un texto. Oye, yo creía que no iba a poder escribir nunca un texto de una respiración ancha y larga, ¿no? Y conseguí, este texto tiene la promesa del poema lesamiano, del gran tirón, o del poema homérico, que era, yo pensaba que no podíamos, porque recuérdate que yo vengo también, o sea, aunque yo no me considero de los 80, de la generación de los 80 puro, como ellos defienden tanto, ¿no? ¿Quiénes son ellos? El grupo de los 80, ¿no? Sí. Cronológicamente sí, yo pertenezco, pero yo también, como te dije, yo, bueno. Tú eres harina de otro costal. De otro costado. Entonces, y tampoco me siento con esa identidad, ¿no? Sí. Porque la considero que es una generación asmática en el orden sintáctico. Sí. Son pedacitos de cosas. Sí. Bueno, no es que lo nimio o lo breve no sea importante. No es nada de eso. Yo voy más allá. Yo hablo en el orden de la respiración y de la velocidad textual. Sí. Pero hay una cosa. ¿Tú estás consciente de eso cuando escribes? ¿Tú lo tomas en cuenta o tú escribes y ya? ¿Cómo es tu escritura? ¿Cómo tú te sientas a escribir? ¿A qué hora? ¿En qué entorno tú prefieres? ¿Bajo qué circunstancias tú trabajas el entorno? ¿Tú no lo trabajas? O sea, tú puedes escribir con un gato ahí. ¿Tú me entiendes? Sí, bueno. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace lo que tú... Evidentemente, tú viertes quién tú eres aquí. Pero tú lo haces con una forma no solamente que es atractiva, tú creas una mitología, tú has creado una mitología al paso del tiempo, tú has creado un cuerpo de un animal fantástico. ¿Tú me entiendes? Yo, por ejemplo,
Cuando yo tomaba mucho alcohol, cuando estaba bien en un delirio flotante, ¿no? Sí. Casi hasta mi promesa era convertirme en una instalación flotante. Sí. Pero yo no podía escribir bajo los efectos de sustancias, por ejemplo. Yo digo, yo tengo una expresión, digo, yo estoy ahora, por ejemplo, yo no tomo alcohol, nada de sustancia, no fumo, que para mí la nicotina es una droga fascinante también, donde me transportaba, he perdido esos privilegios, ¿no? Pero internamente lo tengo todo. Tengo todas esas drogas fascinantes. Exacto. Entonces, siempre para escribir debía ser en sobriedad, pero internamente borracho, vamos a decir. Exacto. Yo nunca me he preocupado, por ejemplo, por el qué dirán. Eso no me ha frenado. Es uno de los males de nuestra literatura y de nuestro arte. Esa pretensión al qué dirán, a que te juzguen éticamente, moralmente, ¿no? Bueno, éticamente sí, yo tengo una ética, creo que es mi ética, ¿no? Pero en el orden social, en el orden como se preocupan otros escritores nuestros. Entonces, ese que tú ves ahí soy yo, o el otro que es el... Pero yo no me considero siquiera un escritor. ¿Y qué tú eres? Yo me considero un artista. Sí. Yo no puedo, por ejemplo, si tú lees toda mi escritura, es como si fuera un rayo, ¿no? Es sí, como si fuera... Es que yo no puedo hay nada que sobre. Es que yo no puedo leer tu escritura. Tu escritura no, yo no la puedo leer sola. Tu escritura me lleva al video y el video a me lleva... otras múltiples escrituras que están fuera de la escritura, de la grafía, vamos a decir, per se. Sí. Entonces, la escritura te queda chiquita, porque la escritura no es más que la codificación de un lenguaje. La imagen se ajusta más a lo que... Por ejemplo, uno de mis grandes dolores, angustia, sufrimientos, vamos a decir, es que, por ejemplo, cómo me visquean a mí en los críticos, la mayoría de críticos, aunque he tenido también la suerte de que he sido valorado, ¿no? Por personalidades como Fernando Raval, por ejemplo, que está por encima del Nobel y de todo. Sí. El mismo Jodorowsky, el grupo de Rame de Chile, Miguel de Cavallo en Portugal. Lo que pasa es que yo no digo nada, silenciosamente, yo no ando haciendo esa bulla, ¿no? Bueno, y para mí eso es como si Borges o Cervantes te hayan bendecido. Si me hayan bendecido fuera del prurrito del ego, no, nada, no, sino es porque yo admiro, por ejemplo, a Raval, al mismo Jodorowsky, ¿no? Sí. Y a todo ese grupo heredero de la Mandrágora, que me han reconocido tanto en el Cono Sur, en España también, en Valencia, que hay un movimiento muy importante ahora mismo, donde han confluido todo. Bueno, en el orden como personal, pero aquí ni siquiera te reconocen medianamente este tipo de poesía. Porque en el fondo yo sé que lo que está es el poema buscando en trasiego de escenario, ¿no? Buscando el objeto plástico cuando hago una escultura, como La Bandida. Yo no sé si tú conoces esa escultura mía, que tiene un puñal de lo que usaban los alcaldes pedáneos, que la atraviesa y en un picó, lo que llamaban un picó, va girando. Yo les puse en Casa de Italia, va girando, es un torso que la cabeza es como la cabeza de una percha, y tiene unas tangas que es la mallita de un bote de Brugal. Y está emplumada de blanco, sobre el picó que gira y dentro suena la bachata, bandida te buscaré. Entonces, que forma parte también de nuestro folclore. Entonces, eso es un poema. Para mí es un poema,
un poema objetual o un poema visual, ¿no? Sí, sí, figurativo también. Pero estos teóricos del patio parece que solamente reconocen que el poeta es el que se sienta en una torre o en un escritorio a escribir sobre un papel, ahora, o sobre un ordenador. Un saludo al poeta. O a ellos, ¿no? Son muchos y más. Yo no tengo realmente ningún tipo de, ¿cómo te digo?, de ego lacerado por eso, no, sino que entiendo que eso es otra forma, ¿no?, de escritura. Porque realmente a mí, ahora yo estoy, o sea, y vuelvo y te digo, porque entiendo que es un compromiso participar en el proceso cultural dominicano, donde me siento reconocido por la sociedad, reconocido por el presidente, por una clase política que no es reconocimiento a mí, sino a todo lo que yo represento, incluyéndote a ti, ¿no? Que me creo representarte, en el orden de la representación pura y simple. Pero luego no, yo quiero que tú sepas que yo no fui a la puesta en circulación de mi primer libro. Imagínate, yo vine porque era en la capital, y me quedé bebiendo con unos billeteros y unas prostitutas en Villa Altagracia. Y cuando llegué, ya la puesta en circulación había pasado. Pero yo no lo hice para sorprender, sino porque yo entendía, me distraje. No era necesario. Que era más importante yo estar en el parque de Villa Altagracia con los billeteros en esa época y con la prostituta comiendo fritura y bebiendo ron, que estando en la puesta en circulación. O sea, imagínate tú que, y no era por desidia, ni por provocación, ni nada, sino porque era una actitud, creo que una actitud rimboniana, ahora la veo desde ese punto de vista, pero real. Y sincera. Sí. ¿Cómo ha variado desde El humo de los espejos hasta Juguete de hielo tu poesía? Que es la misma. Sí, es lo mismo. Misma. Forma Mira, parte es un cuerpo de trabajo. Yo luego ya... ¿Hasta dónde tú estás consciente de eso? Luego del distanciamiento de lo que tú escribes, ¿no? Ya yo viéndome como un lector mío, vamos a decir así. Exacto. Te puedo decir que es la misma poesía, como tú dices. Lo que ha variado son los contextos. ¿No? Sí. Si tú lees mi primer libro, y yo lo leo también como un lector. En el 85 fue publicado. Sincero, sí. Puedo ver que la poesía es germinativa. Yo creo en eso, en ese planteamiento de la germinación. Sí. O sea, toda la poesía ulterior, hasta llegar ahora a la Piara, vamos a decir, o a Juguete de hielo, lo que ha hecho es crear otros mundos, otros universos, otros contextos, pero en el fondo es el mismo poeta. El mismo puerco. Quizá es el puerco. El mismo puerco, o que me transformé en puerco, como si fuera un acto de iniciación o de... Sí. Porque si tú lees la poesía mía primera, es muy óntica, ¿no? Sí. José Mármol hablaba de fertilización en esa época, ¿no? Sí. De la barbería, de los locos de mi pueblo, pero ya eso en la especificidad. Pero cuando te va, hay un discurso de la otredad, de todo, una serie de cosas del Camus, de todo pero lo que me catapulta a nivel universal también. A partir de ahí, eso es lo que se ha ido germinando y desarrollándose, ¿no? Sí. Sí. Hasta llegar a lo que he hecho hoy. ¿Cómo tú te sirves de la filosofía para crear esos mundos? Porque eso es ahora,
que los poetas no leen filosofía, que la filosofía está ausente hasta del currículum educativo de aquí. No, fue que yo fui formado a los 8 años yo había leído casi todos los clásicos griegos. Exacto. Imagínate tú. Exacto. Y a los 12 años ya yo leía Fanasier, y leía Carlos Mar, y leía una serie de filósofos. Toda la filosofía era lo más grande. En esa parte sí es buena, ¿tú entiendes? Sí. Incluso desde el punto de vista helenístico hasta la contemporaneidad, ¿no? Casi de los filósofos posmodernos y eso. Sí. Y ahora, como tú dices, yo veo que no hay una preponderancia. No hay una búsqueda. E inclusive, en estos días, Andrés Guzmán, una persona a quien yo respeto bastante por ser un hombre muy curioso, un lector, un saludo a Andrés Guzmán, lleno de cariño, él preguntaba en Facebook qué ha pasado entre la filosofía y la ciencia, que por qué qué viene antes. ¿Qué viene antes? Yo le dije, bueno, anteriormente, antes de la ciencia, habían filósofos. Entonces, el científico se servía de esa filosofía para hacer ciencia. Ya no es así. Ahora tú buscas la ciencia el objeto único de la ciencia es la ciencia. Y lo que pasa es que y así ocurre con las artes. Todo está tan digerido, ¿no? Sí, pero... tan papilla, ¿no? Hacer daño... perdón. Sería que estamos también... O sea, no que la filosofía ha muerto, sino que estamos en la filosofía del Facebook, ¿no? Sí. Podría ser. Sí, pero también leerse un Aristóteles de vez en cuando, leerse desde Aristóteles hasta ¿no? De los franceses posmodernos. Guattari, Deleuze. Sí, Deleuze. Estaba Foucault. Sí. ¿Tú me entiendes? Mal llamado filósofo, pero bueno. Hay una búsqueda de una base. El conocimiento tiene una base. Y de ahí tú te vas parando en los hombros de gigantes. ¿Tú me entiendes? Entonces, ya eso... En primer lugar, la juventud de hoy creen que son gigantes. Ya, de por sí. Y eso ha contribuido a eso. Facebook, las redes sociales. Sí, es que hay una deficiencia. Eso se veía venir. Lo que pasa es que nosotros no entendíamos. Eso fue creado por un grupo, tú lo sabes, sí, para devastar. O sea, nunca el reino de la mediocridad había estado tan celebrado, ¿no? Como ahora, tan fácil todo, pero es porque no tienen un asidero real debajo. Exacto. Bueno, o sea, es muy fácil todo eso, como tú dices. Yo creo que todo es cíclico, eso pasará, y lo orgánico que queda siempre. ¿A quién tú lees? Bueno, eso depende, ¿no? O sea, sí, depende de muchísimas cosas, pero... Por ejemplo, tú me dirás, yo leo revistas los domingos porque quiero dispersar, porque quiero evadirme. Estoy leyendo un libro de economía, leo poesía. Yo leo de todo. Ajá. Yo leo de todo. Y creo, por ejemplo, esa comunión que hay de tú leer filosofía, por ejemplo. Ajá. Me da para escribir un poema, me despierta a escribir un poema. Sí. O sea, que no es que tengo que leer poesía para escribir poesía. Exacto. Pero yo sobre todo releo mucho. Ajá. Todos los días estoy más exigente. Vuelvo al dogma, como dice en mi poema, a la rabia, a los cabalistas, sí, a la cárcel de piedra en que agoniza el tigre y la espada. Vuelvo a Borges, vuelvo a Lezama, sí, a Rimbaud, a Deleuze, a Huidobro. Vuelvo a los inicios, ¿no? Como dice el poema, si es que tienen un porqué. He estado últimamente leyendo un escritor algano, Yasmina Khadra, la cual recomiendo. Es un
uno de los grandes, de los últimos grandes escritores que he encontrado, ¿no? Uh-huh. Vuelvo a Jodorowsky. Uh-huh. Ahora estoy leyendo La danza de la realidad, leyéndola de nuevo, ¿no? Donde mejor canta un pájaro. Uh-huh. Y a Fernando Arrabal. Sí. Tengo el privilegio de leer su teatro como si fuera leyendo un cuento, ¿no? Uh-huh. Quizá es la... hay una novela corta de él, un relato, se llama Puteando Paraíso, muy que sobre las drogas, sobre el tráfico de heroína, sobre esos personajes de ruido, ¿no? Que tanto se parecen a los míos. Tengo el privilegio también de que Fernando Arrabal conoce mi obra, me lee, dice, me escribe a mi casa, todavía por correo, y dice que me lee y me relee con sumo deleite. Para expresiones de él, ¿no? Sí. Eso para mí es un gran privilegio y un reconocimiento, ¿no? Sí. Una persona, una figura de esa estatura, ese es en el orden, vamos a decir, gráfico, porque hay otras cosas de él, también otras escrituras que también yo creo que es uno de mis referentes primarios, ¿no? En el orden gestual, sobre todo. Sí. De lo que él ha hecho. Por ejemplo, hay un libro mío que tengo más de 15 años escribiendo, lo que no ha salido, voy a hablar aquí, se llama La escritura del ojo. Es un libro también híbrido donde hay textos de otro y muchas de las escrituras visuales mías, de los trances, de las esculturas. ¿Tú no pintas? Hago escultura. Sí. Y pinto, vamos a decir, sí. Pinto con pintalabios, con cuté, con café. Sí. Sobre todo, no con esos materiales. Elementos de la cotidianidad. De la cotidianidad, exactamente. Sí, con cera. Tengo obras, mis obras tienen esos objetos poéticos, yo diría, ¿no? Tienen eso, arenques con pintalabio, pintado con esmalte para uñas, sillas con patas de vaca pintadas con esmalte, ¿no? Para uñas y uñas postizas, todo eso con manos, ¿no? Como si fueran... eso es que son unos juegos, diríamos, plásticos, visuales, gestuales, ¿no? En busca del poema total, ¿no? Del otro poema que ya sale del libro. Tú dirías, o sea, tú has dicho una cosa que me resuena, el poema total. Tú eres un poeta que busca el poema total. Sí, ha sido una preocupación, y creo que todo artista verdadero lo es. No vamos a hablar solamente de género, sino de la obra, ¿no? O si que tú quieres hablar de tejido, de texto, en el sentido de Bartlett, ¿no? Sí, esa es la promesa. Yo creo que debe ser la promesa de todo artista. Sí. Auténtico, verdadero, ¿no? Okay. Esa búsqueda, que tú lo consigas. Yo puedo hablarte aquí en nuestro país, en el ámbito, por ejemplo, de la poesía. Hay poemas, aquí hay grandes cosas también. Sí, o sea, sí. El Macandal de Rueda para mí es una obra... La poesía está en buenas manos. Es una obra total. Pues, ojo, ¿no? La poesía está en buenas manos. Hay grandes cosas, Yelida, algunos, Blíade de Gatonarse. Por ejemplo, Blíade de Gatonarse. La nueva generación. Rosa de Tierra. Me refiero a la nueva generación. La nueva generación de poetas dominicanos es mejor, es más saludable, más higiénica y tiene más búsqueda que los demás géneros. Esa palabra me gusta, higiénica, no en el sentido peyorativo solamente, sino que ha sido uno de los grandes males de otras
otras promociones, ¿no? De hablar de generaciones poéticas que han estado muy atiborradas de frías aberraciones, como diría Borges, ¿no? De ripios, de empaches filosóficos. Empaches, sí. Que no es que, por ejemplo, la poesía filosófica es válida, no importa qué tipo de poesía sea, no. Eso no es lo que... Porque Borges, por ejemplo, lo consigue muy bien, de mucha altura y muy limpio, ¿no? Sí. Pero en cuando Borges escribe, a mí me dan ganas de irme para mi casa y dedicarme a la carpintería. La carpintería es otra forma de hacer poesía. Ay, pastor, yo no soy poeta, yo escribo ficción. Bueno, pero podría hacerlo. Yo te lo digo porque, por ejemplo, yo trabajé mucho la tierra también. Sí. Soy horticultor. Yo sembraba, yo fui uno de los mejores, en un año, el novato del año en la exportación de ají habanero, ¿no? Oh. Sí, yo tenía un invernadero en zona baja, de los primeros, el más alto. Lo construí yo mismo, mixto, y tuve una experiencia, trabajaba 20 horas en la tierra. Y era una experiencia poética, te puedo decir. Sí. O sea, cuando llegábamos ya al final de lo que se llama vida de anaquel, que es cuando ya tú arrancas el ají, ya que lo tienes para ya listo para la exportación o para el consumo, que tú sabes que tiene una vida en la mano, ¿no? Sí. Es como si tú tuviese un poema, siempre y cuando tú te involucres con la pasión que yo me involucré. Exacto. En todo el proceso, que es lo que... y te puedo decir que era como ese ejercicio que yo duré en ese tiempo de la producción, desde la construcción de la semilla hasta el producto final ya para la exportación del ají. Era como si estuviera buscando un poema, haciendo un poema. O sea, lo que pasa es que era una poética de la tierra, ¿no? Esa es tu búsqueda. Una poética más orgánica. Y yo me alegro de que tú lo sepas. Y muchas gracias por haber estado aquí. No, el privilegio es mío. Yo solamente bajo la convocatoria suya, yo accedí porque realmente por mí no estoy mucho... Sí, tú no suenas. Con un perfil muy bajito sobre mi obra, ¿no? Que creo que es mejor. Sí. Porque ya tengo otros fuegos por otros lados. Exacto. ¿No? Que ya están bien. Pidiendo la frase prestada a Marguerite Yourcenar. Sí. Y a ustedes, cuídense y cuiden a otros. Conoce nuestros podcasts. Wine and Talk, Mercados y Valores, Duros y Canallas, La Yola Borracha. Escúchanos en tu plataforma favorita: Spotify, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn e Instagram. Bao Radio, un corito no tan sano.